Etimología de las raíces. Ciencia que se encarga de hacer señalar conceptos. Semiología, ontología, axología. Ciencia de los valores. Antropología, sociología, etiología. Estudia las causas de un fenómeno. Justnaturalismo. Estudio del ser humano desde el punto de vista puramente natural. Punto cero. Criminología. Crim, que significa crimen. Logo, que significa saber. Que juntas significa saber cómo hacer el crimen. Criminalidad. Cuando se delinque. La incidencia del crimen. Delito. Comportamiento típico antijurídico y punible. Sabiduría del crimen. Criminología es la ciencia que estudia las causas que inclinan al ser humano a delinquir. Tipos de castigo que la humanidad ha implementado desde la ley de Talión por el autocastigo como formas de espiar, caminando por la persuasión, la protección de los ciudadanos, rehabilitación. ¿Es un castigo o no? El porqué de la venganza. Reacción individual. El abatimiento sin control del afecto. Bajo el abatimiento no hay indagación. Reacción es desproporcionada. En virtud de esa desproporción, se necesita la intervención del Estado para ejercer presión social. Recorrido de la expiación. Su origen, el judaico-cristiano, que consiste en conseguir el perdón divino, fue superado como un mecanismo de resarcimiento victimal. Disuasión tiene su fundamento en la idea de que si el Estado nos amenaza con un castigo, nos disuade. Protección de los ciudadanos. ¿Cómo? Segregar a las personas. El aislamiento del delincuente no disminuyó al crimen y menos protegió a los ciudadanos. Antecedentes de la criminología. Tomás Moro, siglo XV y principios del siglo XXI. El primero en realizar la conectividad del crimen con factores socioeconómicos. Filosofía de la Ilustración. Teoría de la prevención general. Vuelven sus esfuerzos no solo a retribuir, sino que buscan disuadir y rehabilitar. Con ello entonces cumple con lo que Le Pena debería cumplir. Obscurantismo. Luego viene la etapa iluminista, en la cual nos encontramos con las posiciones de Lombroso, Ferri, Garrofal, Beccaria. El obscurantismo y el iluminismo nos llevan al positivismo, en el cual opinan entre otros Dominarol, Luis Rodríguez Manzanera, Roberto Bergali. Positivismo pegaba un giro al concepto de la criminología, un concepto en torno al hombre, en torno a distinguir al hombre en su aspecto normal, anormal o peligroso. Con esto lograba fomentar la criminología, pero desde una perspectiva biológica, antropológica, psicológica del delito. Antropológica. Dimensiones óseas. Psicólogo. Comportamiento. Biólogos. Genes. Psiquiatra. Comportamiento patológico. La criminología es una rama de la ciencia criminal que ilustra factores de la criminalidad, por medio de la investigación empírica. Experiencias colectivas. Sixto empírico. Creador del empirismo. Critica que surge que frente a las vastas causales de la criminalidad pueden surgir problemas aislados. Otro autor como Dilton dice lo siguiente: para distinguir al hombre bueno del hombre malo. Dilton plantea el dilema siguiente: si radica el dilema en estos casos en la teoría del control social o en la criminología. Funcionalismo. La continuación moderna del positivismo. Su acento es la conducta delictiva y define el problema desde un punto de vista social, dinámico y no estático. Por ello habla de desviación a la norma social. Por ello importa acá la acción social, describirla en su desarrollo. El funcionalismo elimina e inserta la acción social y cae en el dilema positivista. Y así Werner Rutter dice que comportamiento desviado es un comportamiento que es definido como tal en el medio ambiente. Postura confusa de Rutter, que amplía demasiado el concepto de criminalidad y en el concepto de medio ambiente, que es todo lo que rodea al hombre. Huella ecológica. Es el cuantum de desgaste ecológico que con su actividad individual aporte cada uno. Morel dice el crimen era una forma de determinación hereditaria. Nos propone una teoría basada de generación hereditaria. El problema de esta teoría es que incluye a toda la familia, sin especificar los grados consanguíneos. Lavater comienza a hablar de la parte fisiológica del cerebro. En su libro La fisiología del cerebro, los comportamientos humanos son gobernados por el cerebro. La psicología criminal. Roca investigó 466 cráneos, pero estos no eran al azar solo los clasificados entre los hombres peligrosos. Había 2 médicos en prisión que le ayudaron. Estos eran Wilson y Thompson.
Usaron la observación como método de investigación a 5.000 presos. Todos los seguidores de estos tres tesis de la locura moral, la vida psíquica del criminal, esto es lo que le da vida a la tesis de la locura criminal. Invisibilidad y la ausencia de sensibilidad. La moral nada tiene que ver con la psique, ya que la moral está en el campo de las emociones y la psique en el campo de los comportamientos. Los seguidores lograron la psiquiatría forense. Al establecer la diferencia entre la moral y la psique, empieza a fortalecer los principios de la criminalística como ciencia y empiezan a resurgir las ciencias del espíritu. Se aviva la teoría lombrosiana, que es lo que actualmente se tiene un positivismo ya superado, y llegamos al planteamiento que hacía el funcionalismo criminológico. La criminalística de ahora es una ciencia nueva y nos permite hacer un estudio en dos vertientes. Vertiente 1. El estudio de la naturaleza del delito dentro de la sociedad. Vertiente 2. El estudio de los delincuentes desde una perspectiva psicológica, hipnosis, la regresión. Estos estudios dieron pie para poder establecer que las ciencias jurídicas eran inexactas. Si estas ciencias jurídicas son inexactas, ¿qué sería? De pensar que si el Código Penal expresa nociones firmes de lo que es malo y lo que es bueno, podríamos observar que no todo lo malo en sentido moral es criminal y algunos actos considerados malos pero no son delito, y por lo contrario. Por ejemplo, el consumo de marihuana. En Hispanoamérica surge un gran criminólogo, José Viñedos, respaldado por Ricardo Oxamenti, y en 1950 será el primer congreso de criminología en París, Francia, y es ahí donde empieza la primera reproducción de libros de criminología, y en Colombia empieza a destacar algunas especialidades dentro de la criminología. Luis Carlos Pérez. Ciencias del siglo XX. Producto de debates violentos, el logro mayor es haber acercado a las diferentes ciencias del saber para poder explicar el contenido de una ciencia criminológica. Sainz Cantero define a la escuela jurídico-penal en un sentido amplio porque tiene una determinada dirección y peculiar método y responde a determinados presupuestos filosóficos penales. La escuela clásica de los siglos XVII y XVIII, que surge en la era de las luces y provoca el nacimiento de las clases burguesa a los caminos de Dios. A Enrico Ferri, que empezó a llamarle prepositivistas a todos los clásicos, y posteriores a Beccaria, empieza a humanizarse la era de un derecho penal que con lujo de barbarie ejercía el control social. Pensadores clásicos: Enrico Ferri, Carrara, Busa, Verne. Presupuestos de la escuela clásica encontraban sus bases filosóficas en el derecho natural, el libre albedrío, respeto absoluto. Había que aplicar penas. Los locos morales quedaban excluidos del derecho a la pena. Era un factor de retribución. Las penas debían ser exactas. Las penas buscaban el restablecimiento del orden social. El derecho penal era una garantía. Presupuestos de la escuela positivista. Surge una clase de intelectuales que hacen del hombroso su verdadero líder, y Ferri decía que había que estudiar al delito en su génesis natural y luego en sus efectos jurídicos para adaptar jurídicamente los fenómenos multicausales. La escuela positiva era una renovación completa con el estudio socio y criminal Lombroso, Garofalo y Ferri. Sus postulados se caracteriza por sus medios científicos. Si el delito es un hecho de la naturaleza, debe estudiarse como un ente actual, real y existente. Caracterizado por el determinismo, sustituye la responsabilidad moral por la responsabilidad social. El concepto de pena es sustituido por el concepto de sanción. El derecho solo le corresponde al Estado. Empieza a aceptarse los tipos criminales. Método experimental que lo caracteriza, inductivo, que busca diferenciar la inteligencia de la delincuencia. Escuela positivista y la explicación patológica de la criminalidad. El positivismo apoyado por el justnaturalismo, en el que el delito era visto como un ente jurídico, extrayendo el hecho del concepto ontológico que lo liga por una parte con la personalidad del delincuente y por otra parte con su historia biológica y psicológica. Una lucha criminal bajo el espiral funcionalista 1. Pone en duda la diferencia entre el bien y el mal. Teorías introducidas por los clasistas por Emile Durkheim, reformada por Robert Merton, y con giro de orientación sociológica.
Surgió como la primera alternativa para clasificar los caracteres diferenciales biopsíquicos del delincuente y por ello marcó una orientación biológica y caracteriológica. 2. Las causas de la desviación no deben buscarse en una situación patológica de la estructura social. La desviación es un fenómeno normal de toda estructura social. 3. Solo cuando haya exceso en los límites y esto se acompañe con una desorganización social, el comportamiento desviado sería un factor necesario y útil del equilibrio sociocultural. 4. Hallamos el fenómeno criminal en todo tipo de sociedades, no hay ninguna que no la tenga. El crimen es una enfermedad social y la enfermedad no es algo accidental. El delito procreando estimulando la reacción social abre las puertas a una renovación social. Robert Merton desarrolla la teoría funcionalista de la anomía sobre el recorrido que ya había hecho Durkheim a las concepciones patológicas de la desviación y aquellas visiones. Toxicomanía, estado de intoxicación periódica o crónica perjudicial al individuo y producida por una reiterada consumición de una droga, sea natural o elaborada sintéticamente. ¿Qué es una droga? Es toda o cualquier sustancia química o natural capaz de modificar el funcionamiento de un ser vivo, y el uso obsesivo de estas produce la toxicomanía. Tipos de drogas: narcóticos, ansiolíticos, las tranquilizantes, los barbitúricos. Efectos de las drogas. Los efectos van a depender de la dependencia del sistema nervioso central y el cambio de conducta. Criminalística en la toxicomanías tiene como propósito fortalecer el proceso de investigación a través de esfuerzos que deben responder en tiempo y en forma. Piénsese en casos como la persona que es víctima al interior de una playa testimoniando tráfico de droga. Ejemplo, ver al lanchero que transporta con cantidad de paquetes donde